Hola, 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 chicos, hoy tenemos un programa muy especial, boxeo contra UFC. Para ello he tenido que tirar de contactos, pero lo he conseguido, hemos podido traer al comentarista de la UFC en España, que también es comentarista de boxeo. Hemos tenido la suerte de que es mi padre, así que Jorge, bueno, papá, bienvenido a este vídeo. Nada, encantado, además tenía muchas ganas de conocerte en persona, soy seguidor de tus vídeos, de tu contenido y para mí es un placer estar hoy aquí contigo. Hombre, hay que hablar, tú eres uno de mis vídeos más famosos, que son los vídeos de apodos, que gustan bastante. Eres el original de Sacarina, claro, que eso te lo puso Luis Fuentes, además el bombardero miope. Aspiraba a ser Sugar, pero me quedé corto. Claro, que no llegabas, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar hoy de el boxeo y UFC. Boxeo, bueno, tienes una carrera periodística que llevas comentando boxeo el mismo tiempo que llevo yo vivo, más o menos, ¿no? No, yo creo que más. Más, claro. Más. Yo creo que no conocía ni a tu madre casi. Jolín. No. Mira, yo empecé pues 80... en Antena 3 comentando, el primero fue en el año 92, que es el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Debuté además con Enrique Soria, padre, de invitado, los dos comentando un combate, el primer combate que comenté en Antena 3 Televisión. Jolín. O sea, año 92, sí. Claro, es que antiguamente, claro, sí que echaban boxeo en Antena 3, en la tele pública ponían, que es algo que ahora es casi impensable, que vemos en Gol Televisión y tal. Era, en esa época estaba Telecinco, daba boxeo semanalmente, Canal Plus daba boxeo semanalmente y Antena 3 daba boxeo semanalmente, o sea que era un lujo. Luego entraron ya las parabólicas que llamaba entonces, que se tenía que ver por parabólica, como era claro, Eurosport, que empecé yo ahí a trabajar también y sí, la verdad que fue una buena época para el boxeo en televisión. Esto luego ha sido cíclico, claro. Luego ha habido otras épocas que no se podía ver, los grandes combates no los podíamos ver directamente y ahora yo creo que estamos en un muy buen momento desde el punto de vista por lo menos televisivo. Lo que quieres ver lo ves. Eso es verdad, ya hay métodos legales de verlo, claro, que antes era más complicado. Bueno, tú y yo hemos visto un combate que todo el mundo quería ver, como era Canelo Álvarez con Floyd Mayweather, si no recuerdo mal, era uno de estos combates que aquí en España no había manera de verlo, ni pagando, ni sin pagar, no había ninguna opción legal, ni alegal, ni ilegal. Tenías que tirar de enlaces de esto que se te cortaban. Yo siempre he estado en contra de la piratería, pero en casos en los que no había un medio español, tú no podías ver ese combate de manera legal, pues tenías que buscarte las fórmulas y era una época terrible. Afortunadamente yo creo que eso ya ha quedado atrás, sí, parte de la historia. Suerte. Sí. Bueno, y estos son tus inicios en el boxeo, pero claro, es que de repente me dices un día, oye Jaime, voy a empezar a comentar los combates de la UFC. Exacto, sí. ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo te metieron ahí? Pues fue finales de 2021, me llaman en Eurosport diciendo, oye, que vamos a comprar esto y queremos que estés tú ahí como centro de operaciones, buscándote tú pues, el equipo, ver cómo se puede hacer, cómo se quiere hacer, para empezar en enero de 2022. Joder, fue es que cuando se compraron hace 2 días, claro. Se compraron los derechos durante 5 años, entonces, bueno, pues, madre mía, qué lío, porque claro, el boxeo sí es tu zona de confort, como se dice ahora, ¿no? Donde estás muy a gusto, controlas todo, y esto supuso pues, para mí un cambio de mentalidad, de estilo, de buscar a ver cómo lo hacen. Me estuve escuchando cómo lo hacían los latinos, los ingleses, los americanos, los rusos, aunque no entendía nada, pero por lo menos ver los ritmos, las cadencias, buscarme, porque creo que tenías que hacer una cosa un poquito distinta a lo que hacía en boxeo, no muy diferente, pues al final son deportes muy parecidos y con muchas similitudes, pero sí suponía un cambio el tener que buscarme un nuevo estilo y bueno, pues ahora ya mucho más cómodo, entre otras cosas también porque lo he hecho siempre muy abrigado con muy buenos compañeros que tenemos en Eurosport, tanto bueno, pues de Sara Alonso como Gonzalo Campos, como cuando ha estado Álvaro Colmenero, cuando ha estado Inés Maeso, Laura Fernández, todos son muy profesionales y he tenido la oportunidad de aprender muchísimo de ellos. Creo que también ellos alguna cosa han aprendido de mí, como somos de distinta procedencia, creo que se ha dado una simbiosis ahí muy bonita. No, la verdad es que sí, digo, yo la verdad es que de boxeo siempre he visto que has comentado y tal, hayas comentado tú o no. La UFC, fíjate, yo he visto lo justito, pero sí que
tiene ese factor como más de emoción, y lo que dices tú de los ritmos, claro, de cuando están en el suelo agarrados, claro, no es tanto como un combate que suele haber, un combate de boxeo me refiero, que hay esa acción de estar con el jab todo el rato tal, y dices, hay momentos que digo, ostras, es que no sé qué está pasando, no sé cómo afrontabas tú esos momentos en los que, claro, porque cuando hay dos tíos golpeándose, digamos, ya sea puño o pierna, es más fácil de interpretar, pero ahí en el suelo... Es muy difícil. Yo, a ver, pues evidentemente de boxeo estaba acostumbrado a todo lo que es pateo, y también porque había comentado yo en su día K1. Es verdad, algunas cositas también. El Gran Prix de K1 que fue tremendo, eso estaba muy bien montado con grandísimos peleadores, con Peter Aerts, con Ernesto Hus, con Remy Bonjanski. Estaba muy bien hecho desde el punto de vista de competición. También en Eurosport he tenido que comentar lucha libre, he tenido que comentar judo, que también he hecho yo judo. El suelo es otra cosa, el suelo del jiu-jitsu es lo más complicado y bueno, pues me he tenido que intentar reciclar lo más posible, enterarme y luego sentirme muy arropado con gente que son especialistas, como mis compañeros habituales, que son Gonzalo Campos y César Alonso, que evidentemente te ayudan a ver las cosas, si no sería muy difícil. Qué bueno. Pues bueno, vamos a meternos ya un poquito en harina. Fíjate, te lo voy a soltar así. Principales diferencias que encontrarías tú entre el boxeo y la UFC. Y ya me refiero tanto lo que es dentro del ring / octógono o en lo que es el mundo de fuera. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues a mí me parecen súper atractivos. O sea, un gran combate de boxeo tocas el cielo. La UFC pues pasa lo mismo también, es una manera de generar emociones, yo creo que continuas, está muy bien montado. Creo que a día de hoy una de las diferencias más importantes es que el boxeo vive sumido en el caos estructural más absoluto, es muy difícil de seguir. Hay exceso de campeones, exceso de cinturones, no hay una estructura clara, mientras que la UFC sí, bueno, puedes entrar en el tema de si es monopolio, si no es monopolio, pero han encontrado la fórmula para que sea un universo cerrado que tú puedes seguir con mucha facilidad, que conozcas a todo el mundo, que los mejores se enfrenten a los mejores, y han creado esa capacidad de generar emoción los sábados cuando hay la velada, la cartelera, el evento, y también durante la semana, porque ya te están hablando UFC 311, 315, 313, están generando expectación con esos enfrentamientos que al final son los enfrentamientos que al público quiere ver, porque son figuras conocidas, son figuras que sabes, lo que hablábamos, ¿no? Esa máxima de decir, el gran combate que todo el mundo quiere ver es en el que conoces muy bien a los dos peleadores, pero no sabe nadie quién va a ganar, ¿no? Eso ya te genera esa expectación. En boxeo muchas veces hemos visto combates en los que conoces a uno, al otro no, o conoces a los dos pero ya sabes quién va a ganar. En la UFC está mucho mejor montado en ese sentido, y no lo digo como, no, pues el boxeo no, es que me gustaría a mí, como amante y enamorado del boxeo, que se copiaran muchos patrones, muchos modelos que en la UFC han demostrado que funcionan. Claro, sí, porque además es lo que dices tú, que se va retroalimentando, porque tú ves a un peleador, te pongo ahí Ilia Topuria, que es el mítico, sí. Tú le ves me invento UFC 303, te gusta y dices, ostras, luego otro que ha peleado en el 304, sí. Y ves que los dos van a pelear en el 311, y ostras, claro, dices, ostras, a uno ya le he visto, luego he visto al otro, y entonces, claro, en el boxeo eso es bastante más complicado porque no tienen esa continuidad de ir enlazando unos con otros y eso. No, y hay muchos, claro, están compartimentados en distintas promotoras donde es muy difícil que se crucen. Para llegar a disputar el título de la UFC, además de que hay solamente masculino 8 campeones, no 17 por 4. Claro, es que eso es criminal. Es criminal. La gente los conoce porque son pocos. Pero para hacer ese título has tenido que ir ganando, subiendo una escalera de manera muy clara. En boxeo, pues por desgracia, no ocurre. Tú ves campeonatos del mundo y el aspirante, miras la clasificación y dices, joder, pues es que este organismo tiene 10 boxeadores clasificados y no ha ganado a ninguno de esos 10. Pero bueno, has hecho un título intercontinental, continental, has pagado la tasa. Bueno, pues es un poquito eso es lo que falta, y a mí es lo que he hecho falta en boxeo, que haya ese tipo de enfrentamientos. La UFC te crea eventos
en el que el combate estelar es el 5 contra el 7 y es un combatazo que todo el mundo quiere ver. Eso es lo que he hecho en falta. Claro, sí, porque en el boxeo, claro, lo que dices tú, están estos títulos intermedios y es más fácil por conveniencia decir, venga, pues busco aquí y como buscar el camino más corto posible, que deja de ser ya tan interesante o tan importante, claro. Sí, sí. Y entre otras cosas por eso, porque muchas veces la UFC es promotora de peleas, es una marca. Tú sabes que vas a ver buenos combates. Y muchas veces en el boxeo las promotoras son promotoras de boxeadores que les intentan proteger, llevar la carrera, un poco evitar ciertos riesgos porque te quedas sin tu estrella. Entonces, bueno, pues en la UFC vemos todas las carteleras, siempre hay algún duelo de invictos, que en boxeo pues, es mucho más difícil verlo, salvo que estén ya arriba del todo, ¿no? Claro. Mi siguiente pregunta es que sería, ¿qué es lo que menos te gusta de cada cosa? De boxeo, yo creo que estamos un poquito de acuerdo que sería esto. Sí, esto es evitar riesgos, encontrar combates tampoco... 4 organismos, que eso es demencial, es criminal, son cosas que siempre, bueno, yo siempre me he mostrado muy combativo en cuanto a negarte a aceptar esa situación que parece que ya todo el mundo la da por sentado. No, los 4 cinturones, la era de los 4 cinturones. Y estamos dando legitimidad a unos organismos que creo que no se la merecen, ¿no? Dices, mal menor, pues puede ser, ¿no? Pero eso es algo que a mí, desde que empecé a seguir este deporte, me reconcome por dentro, ¿no? Que haya estos organismos y sobre todo que se haya como aceptado ya, que como se dé por sentado, claro, dices, bueno, y que nos hemos acostumbrado, es lo que hay. A mí eso me duele mucho. En el caso de las artes marciales mixtas, de la UFC, pues no lo sé, yo es que creo que funcionan muy bien, sinceramente. Claro, a nivel... Yo casi te voy a meter ya al margen de... Porque a nivel organizativo es que está fenomenal. Sí. O sea, ves cómo van cada show, cada velada, todo... Pero ya a nivel de lo que son los combates, yo casi me metería en el tema de los cortes de peso, que son tan terribles, claro, porque los boxeadores también tienen esos cortes muy agresivos, pero claro, es que los de la UFC, bueno, la MMA en general... Es tremendo, a mí eso sí me parece, además, que es algo que creo que es más o menos fácilmente controlable con, bueno, no lo voy a poner yo las normas, tendrá que ser un equipo médico, pero si tú pones ciertos límites de rehidratación, un tanto por ciento, dependiendo de los pesos, pues se podrían evitar, porque lo cierto es que hay un montón de combates que se te caen el mismo día o el día de antes, precisamente por los cortes de peso. Y además, cuando lo hacen los dos, pues se neutraliza la posible ventaja. Entonces, si dices, bueno, pues no lo hacemos ninguno, estarían en la misma situación y creo que sería más sano, podrían pelear más con más frecuencia los peleadores, no tienen que pasar ese suplicio, ese calvario. Entonces, yo ahí sí que es el asunto que si se pudiera hacer, yo controlaría, pondría ciertos límites a esos cortes de peso. Ya cuando estamos en las grandes ligas, ya peleando el número, llámalo del 5 para arriba en el ranking, ya eres campeón, ¿cada cuánto pelea un peleador de UFC? Pues a ver, 1 al año, 2 al año, 3 al año ya son peleadores activos. Hay otros que han llegado a lo mejor a hacer 4 combates al año porque son de estos que aceptan corto aviso y a lo mejor no tienen que hacer el corto de peso, fluctúan Pero esos ya tienen, digamos, otro planteamiento. Es decir, bueno, quiero ser un peleador de la compañía y se cae alguien, yo estoy aquí. Entonces, pero vamos, es eso. Normal es 2... 3 ya es un peleador activo. Es un poco como en el boxeo, que estamos ya acostumbrados, por desgracia, a ver 1 o 2 combates al año, como mucho, y es una pena, claro. Vemos los grandes campeones antiguamente, en los 80, estaban peleando cada 2 por 3, venías esos récords de 100 y pico combates, por ejemplo, Julio César Chávez, que tenemos aquí de fondo. Claro, dices, a lo mejor cogía un par de combates que no era tan importante, pero claro, luego se enfrentaba a todo el mundo sin parar. Era un combate tras otro y manteniendo siempre el título activo. Yo creo que es una cosa que sí que tendría que volver tanto en el boxeo como en la UFC, claro. Sí, yo creo que sí. Y sobre todo que la gente quiere que los campeones sean activos, ¿no? Que tengan ahí su seguimiento, Muchas veces yo creo que la tendencia, bueno, hemos visto incluso campeones que a lo mejor, tipo Gary Russell, que se paraban años. Peleaba una vez al año. Dices, qué lástima, esto no favorece ni el espectáculo ni la generación de ídolos. Claro, otra cosa que también amplía esos tiempos de descanso son las lesiones, tanto de
a nivel articular que te puedas lesionar entrenando, o en los combates la dureza que salen con la cara como un mapa y necesitan ese tiempo para descansar. ¿Cuál te parece a ti que es más peligroso? Es que depende del concepto de peligro. Yo creo que en cuanto a lesiones, las artes marciales mixtas son muy lesivas, tanto en el entrenamiento como es un deporte muy duro, es un deporte de contacto en donde tienes muchas posibilidades de fastidiarte una costilla, articulaciones, codos, el pateo, o sea, evidentemente es un deporte muy duro que tienes que además que saber controlar, porque las lesiones están a la orden del día, eso está absolutamente claro. Luego hay otro factor que es importante, que es el daño, por los golpes a la cabeza, que evidentemente no son buenos. Entonces, ahí no sabes muy bien, porque hay opiniones de todo tipo, ¿no? Si es mejor un golpe de guantilla KO enseguida, que te desconecta, o en el boxeo, que son golpes más continuados, con un guante con mucho más acolchado, que si te caes y te desconectan, tienen 10 segundos y puedes volver, en las MMA, cuando te desconectan y ahí ha parado el árbitro, no hay opción a tener esos 10 segundos de recuperación. Bueno, eso yo creo que es algo que tienen que estudiar más los científicos a largo plazo, pero evidentemente son dos deportes muy exigentes desde el plano físico, deportes duros, y en la alta competición evidentemente pues tienen sus riesgos y pasan sus facturas, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que es el deporte profesional. El deporte profesional pocas veces va a ser salud. La práctica deportiva, el entrenamiento eso deportivo. Hasta el fútbol, que no están de contacto. Todos los deportes, todo el deporte, el ciclismo, cualquier deporte que veas en el plano profesional se aparta un poco de lo que es el aspecto sano del deporte, digamos, que sería el de la práctica normal. Bueno, has mencionado los guantes, que tenemos aquí, claro, un guante de boxeo profesional y una guantilla de MMA. Esta no es de la UFC, por desgracia no tenemos. Claro, siempre estas guantillas son de 4 onzas, ¿verdad? Es con lo que pelean. Sí. Este sería de 8 onzas. Bueno, en el boxeo profesional, 8 onzas para menos del peso welter, si no me equivoco. Por encima son 10. ¿En MMA pasa lo mismo o son siempre 4? 4 siempre, sí. Independientemente del peso. En boxeo había, yo he visto con 6 onzas, había... ¿Verdad? Antiguamente era 6 onzas y 8, ¿verdad? Sí, eran... No me acuerdo qué categoría era, pero esos gallos, supergallos, normalmente en algunos organismos a 6 onzas, luego se cambiaron. Y bueno, pues eso es... te marca mucho, evidentemente. Claro. Si hablas de técnica, pues no es lo mismo defenderte con bloqueos, con antebrazos, con una guantillita así, que con un guante de 10 onzas, que sería más grande que este, que evidentemente es una superficie de defensa. Y además, pues incluso el guante pues tampoco penetra de la misma manera. Mucho más finito. Entonces, eso es lo que cambia también un poco el aspecto técnico. Luego sí que es verdad que esto me gusta defenderlo a mí, porque dicen, no, es que el guante mucho más duro porque son 4 onzas. Digo, claro, ponte a ver, si a este guante profesional, que son 8, le quitas el pulgar, porque esto no tiene apenas pulgar, le quitas la caña del guante, le quitas un poquito la parte de los dedos, se queda peligrosamente cerca de 4 también. El material es de crin de caballo. La guantilla, la verdad es que no sé de qué está relleno o de qué tiene ahí. Muchas veces depende más claro, el tipo del relleno, del tipo de... que a lo mejor te puedes notar más el efecto de un guante de 8 onzas de un material que de 10 de otro. Por ejemplo, los guantes Winning, que son tan famosos que utilizan sobre todo los boxeadores para entrenar, cuando lo usan para pelear, es porque el boxeador suele estar con la mano un poco lesionada y es un guante que protege mucho más. No tiene nada que ver un guante Winning, por ejemplo, con un Cleto Reyes o un Tepan-Rap, por ejemplo. Sí. Y bueno, vamos a ir concluyendo un poquito. Bueno, vamos a hablar de casos que ha habido de crossovers, de luchadores de MMA. Lo que sí es, déjame, porque me parece también interesante y lo teníamos, que las artes marciales mixtas lo que sí han tenido es una evolución brutal. Claro, el boxeo estamos hablando del abuelo de 100 y pico años, ¿no? Si boxeo con guantes, más o menos era antes, pero marcamos el primer combate del peso pesado, el campeonato 1892, fíjate lo que hay. La UFC cuando empieza en el año 93, es decir, muy nuevo, y además los comienzos de la UFC son totalmente distintos, son un karateka contra uno de jiu-jitsu, un wrestler contra un boxeador, uno con kimono, otro sin kimono. Fue a partir de 2001 cuando entra Dana White con los hermanos Fertitta, cuando se produce esa revolución, y entonces es
prácticamente los últimos 20 años, es una evolución muy grande en todos los sentidos, una revolución. Ha crecido en el sentido de que han creado un espectáculo, han creado una marca, han creado un concepto de deporte nuevo en el que hace unos años había uno que era muy bueno en jiu-jitsu, pues no tenía ni idea de pegar, otro al revés, era buen boxeador y resulta que lo echaban al suelo y estaba perdido. Y sin embargo, en los últimos años, la evolución que han tenido todos los atletas ahora mismo de la UFC o de artes marciales mixtas es que son completísimos. Ahora ya son buenos en pie, son buenos en el suelo, son buenos luchando, tienen bueno, pues una versatilidad técnica que antes no existía. Mientras que en el boxeo, pues dices, pues a mí me gustaban a lo mejor más técnicamente boxeadores de antes que los de ahora. No ha habido esa evolución, sí en alimentación, sí en preparación física, en ese tipo de aspectos, pero yo creo que es muy difícil ver boxeadores que boxeasen más que Roberto Mano de Piedra Durán, que James Toney, no tanto en el aspecto técnico, sino el de... Ha habido el físico, el ¿no? de más, exacto, el físico se ha ganado ahí, muchísimo, claro, porque es ciencia del entrenamiento. Y los cuerpos de los boxeadores de ahora con los de antes no tienen nada que ver. Pero técnicamente hay mejores boxeadores que James Toney o que Roberto Mano de Piedra Durán. De James Toney vamos a hablar tanto ahora. En técnica como en maestría, en saber manejar situaciones, que son cosas que no se pueden enseñar tan fácilmente. Eso lo da la experiencia, el número de combates. Tú ves que yo creo que nos gustaban esos vídeos que salía Nigel Benn, campeón mundial en los 90, haciendo guantes con Roberto Mano de Piedra Durán, que era ya un abuelo prácticamente. Veterano, pero con casi, bueno, pasado los 40 ya, sí, evidentemente. Y dice, le está llevando a la escuela, ¿por qué? Sí. Porque ese conocimiento Nigel Benn lo tiene. En su prime, y Nigel Benn era tremendo un campeón, tremendo pegador, claro. Sí, sí. Así que, bueno, pues creo que mientras un deporte, la evolución ha sido, vamos, exponencial en los últimos 20 años, o sea, tú ves ahora los peleadores de la UFC, ves a Ilia Topuria, madre mía, pues es que qué de cosas domina. Ilia Topuria, Joel Álvarez, cualquiera que haya de otra nacionalidad, o sea, controlan todo, o sea, tienen a lo mejor un aspecto en el que se les da mejor. Y en boxeo, hombre, evidentemente ahora tienes boxeadores, ves a Alexander Usyk y es maravilloso, a Lomachenko, a los grandes boxeadores, pero ves otros que a lo mejor llegan a títulos del mundo con 15, 16, 17 combates, que eso antes era, no sé, era muy difícil. Hay un libro que es muy chulo que se llama The Art of Boxing, que ha escrito uno que se llama Mike Silver, que tiene libros muy buenos de boxeo, que te hace una comparativa de lo que eran los entrenadores antes, lo que eran los boxeadores antes, la cantidad de tiempo y de combates que tenían que invertir en llegar a ser campeones, lo que tenían que pasar, pues como un proceso de selección natural. Y dices, claro, es normal que yo creo que esos boxeadores de los 70, de los 80, 60, cualquier década tenían una preparación que a lo mejor hoy no todos tienen, ¿eh? A lo mejor los que han venido como Usyk o como Lomachenko de más de 300 combates amateur, claro, sí lo tienen, pero los demás les cuesta. Sí, yo por lo menos es lo que aprecio. No, total. Bueno, has mencionado a James Toney y claro que lo voy a enlazar con lo que te quería preguntar de esos combates de crossover que se dice ahora, sí, sí, de boxeadores metiéndose en MMA y peleadores de MMA metiéndose en boxeo. Evidentemente, bueno, el primer caso, si no me equivoco, es James Toney con Randy Couture, claro. Claro, pero... Pues claro, eso me lo he visto esta mañana, no he tardado mucho en verlo, claro que... Zapatero a tus zapatos, es que está claro. O sea, un boxeador que no tiene más que boxeo, lo pones con alguien de MMA y dura... Claro, corriendo, ¿qué pasó de Randy Couture? Porque no lo haya visto. James Toney es uno de mis boxeadores favoritos, sin duda, de los que ves inteligente, listo, sabe maniobrarse en todas las situaciones. Los míos. Pero, claro, ¿qué pasa? Cogió a Randy Couture, a los 3 segundos se lo llevó al suelo y al minuto y medio ya se acabó. O sea, sin dar opción a James Toney a hacer algo, o sea, no pudo demostrar nada. Nada. Hizo Riddick Bowe también, otro también. Ay, no lo sabía. Le patearon las piernas y también duró. No hay... Y de la misma manera que claro, pones a alguien de MMA boxeando pero les es mucho más fácil, ¿eh? Claro, les porque es muchísimo no hay, más fácil. Por así decirlo, tantas cosas que hay ya, es que son tantos factores, claro. Exacto. Bueno, y el combate de Floyd Mayweather con McGregor, ¿qué opinamos de ese combate? Pues que McGregor ha sido muy bueno en el striking, pero se estaba enfrentando al
mejor del mundo. Claro. Entonces yo creo que McGregor a lo mejor hubiera tenido opciones con otro tipo de boxeador. Con Mayweather, es que en ese momento Mayweather llevaba a la escuela prácticamente a todos. A todos los el mismo grandes, Canelo no le gana todos los asaltos, era un Canelo también en ascenso. Entonces ese fue un combate que yo me acuerdo que creo que además con toda la tranquilidad, con toda la calma, Mayweather le dejó trabajar los primeros asaltos y cuando quiso dijo, bueno, ahora me pongo yo. Y eso que Mayweather en esa época ya tenía muchos problemas con las manos, de pegar fuerte, no... Y venía de haberse retirado dentro de lo que cabe. Tuvo su último combate con André Berto hacía tiempo y quiso volver para hacer este combate multimillonario. Pero es claro, fue un combate que generó muchísimo, pero McGregor siendo bueno en el striking, en el boxeo, porque es un hombre que es fuerte, que pega, que tiene sus condiciones, pero es que Mayweather en esa época es que no había nadie que le pudiera hacer sombra. Claro. Y bueno, claro, para mi gusto McGregor no lo hizo mal, ¿eh? No, dentro de lo que claro, cabe, claro. Y hasta veíamos a Floyd Mayweather en una posición muy antinatural para él, o que no estamos tan acostumbrados, que era con ambas manos arriba, sobre todo al principio. Dice que no me sorprenda, que no haga ninguna cosa extraña que me pueda alcanzar. Sobre todo porque todos estos boxeadores tan buenos, tan científicos, como Floyd Mayweather, que lo ha heredado de su padre, de su tío, de sus tíos, que tenía dos boxeadores, lo que más le puede incomodar es la heterodoxia. En el caso de un hombre con una guardia distinta como la de McGregor, que te puede sorprender mucho más que un boxeador más convencional, que Mayweather se lo sabe de memoria. Prácticamente le tapa los ojos y te va a seguir, se va a quitando manos, ¿no? Por esa ciencia que tiene de defensa. Pero con McGregor siempre es decir, aquí ojo, que tienes una... Me recuerda, es diferente el caso, pero Pernell Whitaker arrasaba. Y quizá uno de los combates que más incómodo estuvo fue con Poli Díaz. ¿Por qué? Porque Poli era muy fuerte y muy extraño. No era un boxeador que te tiraba las combinaciones, era un boxeador más intuitivo. Entonces ganó evidentemente Pernell Whitaker, pero que le veías diciendo, aquí tengo que andarme con ojo. No se le veía esa chulería. Tengo que ir con cuidado porque tengo aquí un tipo que es fuerte y es raro. Entonces eso ya le creaba cierta confusión. ¿Crees que el boxeo está perdiendo popularidad frente a la UFC? Yo es que o sea, yo a lo mejor es por mi circunstancia personal, pero yo me niego a verlos como una competencia en los que... Es que creo que es más que se tienen que realimentar. O sea, yo creo que mucha gente del boxeo se ha enganchado a la UFC porque le está dando ese tipo de emociones, de buenas carteleras, semana a semana te está generando esa emoción, y creo que el boxeo se tiene que nutrir mucho de los aficionados más jóvenes de la UFC, que si les das cosas de boxeo, pero se las tienes que dar buenas, que les entren por los ojos, que no vale hacer una velada de 10 rounds de uno bueno contra uno malo y que sea aburrida porque desconectan. Pero si les das cosas buenas de boxeo, yo eso lo he notado mucho en Eurosport, con gente que los conoce ya, que participan en los hashtags con la UFC, y que si tú dabas una buena velada de boxeo con el equipo nacional durante los Juegos Olímpicos, que son perfiles que, pues la Juve, Manuel Reyes Pla, pues todos los boxeadores del equipo nacional llamaban, Rafa Lozano Jr., todos llamaban mucho la atención, la gente se enganchaba. Si dabas una velada de Naoya Inoue, que ves a una superestrella, un japonés que parece una estrella del rock, la salida, y que luego le ves el combate con el Pantera Neri, que cae, que se levanta, suelo, y esa gente dice, esto sí lo quiero ver yo también, lo quiero consumir. Entonces no hay que ser de uno contra otro, sino que creo que se puede producir ahí una retroalimentación. Lo que está claro que el boxeo, cuando hay mucha broza muchas veces, cuando se juntan los astros, se alinean ahí, eso es increíble. Y Fury con Usyk pueden llenar 3 veces el estadio de Wembley de falta, aunque se lo llevaron a Arabia, pero esos grandes combates de boxeo que todo el mundo quiere ver, Bivol con Beterbiev, cuando das esos combates, todo el mundo lo ve y el boxeo va a seguir durante muchos años, ¿no? Eso ya lo decía Larry Merchant, ¿no? Eso es, sí. No hay nada que pueda salvar al boxeo, pero no hay nada que pueda acabar con él. Diciendo, esto lleva así 120 años, con sus defectos, con sus virtudes, con lo que sea, pero
pero ahí siguen, y así ahí siguen y seguiremos. O sea, que no, el fin del boxeo se llega vaticinando hace décadas y ahí está. O sea, es que lleva... Nada acaba con él. El boxeo lleva muriéndose 200 años, casi desde que empezó. Claro. ¿Cuál crees que sería más efectivo? Me llama de usted, ¿eh? Claro. No, ¿cuál crees? Vale. No, a ti no le voy a llamar de usted. ¿Cuál crees que sería más efectivo en una pelea real, en una pelea callejera? Pues, yo creo que está muy claro. ¿Sí? No, hombre, las artes marciales mixtas, pues porque tú en una pelea... El boxeo yo creo que no está concebido como un arte marcial de autodefensa, evidentemente la técnica de puño, todo el resto del kickboxing, cualquier arte marcial va a tener como técnica de puño más efectiva las del boxeo, porque son los que mejor golpean, eso es así. Pero evidentemente en una situación de calle pues, te pueden dar patadas, te pueden agarrar, te pueden tirar, te pueden ocurrir mil cosas, que las artes marciales mixtas sí tienen esas respuestas y el boxeo no, pero porque creo que no es su cometido. El boxeo no es para pelear en la calle, hombre, hay que venir aquí al gimnasio, hacer tus guantes y el combate profesional va a ser muy duro, pero dentro de unas reglas que no tienen nada que ver con las situaciones que te puedas encontrar en la calle. Claro, yo como entrenador muchas veces me han dicho no, que quiero que aprenda, me viene algún padre con su hijo, quiero que aprenda boxeo para defenderse en la calle, y digo, a ver, hombre, si tienes que pegar un piñazo o algo, pues o viene bien saber defenderte en caso de reconocer una amenaza, de tener bien tu paso atrás, de que te venga a pegar a alguien, y saber defenderte. Pero claro, no está orientado a eso como puede ser. Yo esto lo he visto en varios... Es que en la calle no hay que pelear, ¿no? Efectivamente, sí. Venir aquí al gimnasio. No, eso... Bueno, alguna vez alguno se verá obligado. Alguno pero... te la encuentras. Sí. Yo, por suerte, lo más parecido a una pelea que he tenido fue pegarle un guantazo a uno en el patio del colegio una vez que... Sí. Así que por suerte no, pero en el caso bueno, siempre dicen tema de jiu-jitsu también, de esto, claro, y es que todo va otra vez al tema de la MMA, claro. Ya está completo. Si tuvieras que recomendar un deporte a alguien, oye, me quiero apuntar a un deporte de contacto, ¿qué le recomendarías? ¿MMA o boxeo? Vayas preguntas, Está complicada, ¿eh? Y te vas a ganar haters por al lado que no respondas, ¿eh? No, es que yo ahora si tuviera 15 años, o sea, que fíjate, no había ni niños para jugar, no. Creo que intentaría hacer las dos, sí, porque el boxeo solo es muy bonito, es precioso, es de engancha, es muy técnico, necesita mucha práctica también, el saber quitarte manos, las esquivas, los bloqueos. Tiene unas cosas que son preciosas, además que tú vienes a un gimnasio de boxeo y no puedes estar pensando en otras cosas, tienes que estar hasta pegando en el saco, tienes que estar ahí a lo tuyo. Pero luego es que me parece todo también precioso, todo lo que... las artes marciales mixtas lo que son completísimas. Los elementos de lucha son fantásticos, de lucha libre, lucha grecorromana, que durante mucho tiempo en el boxeo han estado también. Jack Dempsey le encantaba, practicaba la lucha libre y además la recomendaba. Lo utilizaba como calentamiento antes de empezar a hacer sparring, hacía 3-4 asaltos de lucha, de agarre, que luego se te daba una serie también de fundamentos en el clinch. Bueno, también en la época de Jack Dempsey era mucho más permisivo, pero Jack Dempsey metía siempre elementos de lucha. Y fíjate, más recientemente también hemos visto haciendo lucha a Terence Crawford. Bueno, sí, que venía de una familia y además le veía rodar, le veía hacer cosas que era increíble. Entonces eso también me parece precioso. Creo que es por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el suelo, jiu-jitsu, yo creo que eso es un aprendizaje continuo, o sea, es decir, es que ves cosas, dices, madre mía, hasta que llegan a un nivel grande, son años y años de práctica de diferentes técnicas. Es muy bonito todo, es que yo recomendaría a todo el mundo que se metiera a hacer todo lo que puedan, porque a lo mejor puedes poder hacer días alternos y aprender de todo, porque me parece que es para los chavales, para los jóvenes, para los no tan jóvenes, que me parece una barbaridad. Yo si pudiera empezaba ahora otra vez, pero va que ya no estoy ni para el minuto de silencio, ¿no? Ya de aquí de la silla no me mueve nadie, pero sí, me parece precioso. Y un último tema que sí que me gustaría sacar, evidentemente la persona que ha creado la UFC, corrígeme si me equivoco, es Dana White. Y, bueno, él entra mucho más tarde, sí, la UFC pero moderna. Como marca, exacto, sí. Y lo que conocéis ahora UFC, lo que podéis ver en Eurosport,
Es la UFC, esto es Dana White. Sí, exacto. Y ahora una persona que está revolucionando el boxeo es Turki Al-Sheikh, que aparte de ser el presidente de la Almería, que a mí es una cosa que me hizo mucha gracia, el dueño de la Almería, mejor dicho, sí. que es una cosa que a mí me hizo mucha gracia saber, está revolucionando el boxeo, está sacando todos los combates que queríamos ver, ha comprado ahora la revista de Ring, está haciendo todo lo que a un buen aficionado con mucho dinero haría, yo creo, con el boxeo. Sí, sí. Y ahora parece que van a hacer un acuerdo para crear una liga de boxeo o algo así, es decir, como un poquito para mezclar un poquito estos dos conceptos. ¿Tú qué crees que puede salir de ahí? Porque no hay nada claro de momento. No hay nada claro, pero yo creo que lo que vayan a hacer va a ser bueno. Mira, lo de Dana White, ellos cuando entran en la UFC era otro mundo totalmente distinto y la compran en 2001 por 2 millones de dólares. Joder. Pero dice, claro, por 2 millones de dólares, dice, aquí lo que compramos fue un octágono hecho trizas de madera ya que se desvencijado y unas siglas, una marca. Entonces a partir de ahí fue cuando empezaron a revolucionar todo el concepto de deporte, de espectáculo, de competición. Dana White conoce mucho el boxeo, conoce la historia del boxeo, él sabe de boxeo porque su primer amor también era el boxeo. Sus intentos fueron entrar en el boxeo. Creo que con el dinero de Turki Al-Sheikh y con las ideas de competición que pueda tener Dana White pueden ocurrir cosas bastante buenas. Vamos a ver, porque son mundos distintos. Yo no sé, yo sé seguro que lo que vayan a montar va a ser bueno, va a ser competitivo. Que sea luego hegemónico, que se convierta en un monopolio, pues eso lo veremos con el tiempo, ¿no? Pero a mí me crea curiosidad y expectativas en el buen sentido. Yo quiero verlo. Qué bien, sí. Sí. Pues chicos, hasta aquí terminamos este vídeo de boxeo con UFC. Dejad en los comentarios qué os ha parecido, qué os ha gustado, si quisierais una segunda parte de esto, algún otro tema del que os gustaría que hablásemos. Dejar comentarios, darle a me gusta, suscribiros también, tenernos en el Instagram también, @JorgeLeraBox, en el mío también, @Bravidolera, Bravidolera, que eso viene de chiquito de la calzada, que me lo habéis puesto. Eran dos, Bambino y Bravido, eran Claro. los dos chicos, claro. Ahí se quedó. Así que dejad los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Oye, pues muy bien.